¿Cuál de los siguientes no es causa de invaginación intestinal? Púrpura de Henoch-Schönlein, divertículos, duplicaciones, enfermedad de Hirschsprung, tumor intestinal. ¿Respuesta? Entonces, hemos mencionado causas de invaginación, masas como tumores, la púrpura de Henoch-Schönlein, el divertículo de Meckel, que es muy frecuente, que es una de las principales causas de invaginación intestinal, y el tumor intestinal será, sí. ¿Enfermedad de Hirschsprung? No. Enfermedad de Hirschsprung no es causa de invaginación intestinal. ¿Cuál de las siguientes proposiciones respecto a la enfermedad celíaca es falsa? ¿Existe una predisposición hereditaria a padecer la enfermedad? Sí. ¿El daño intestinal se produce por una intolerancia transitoria a la fracción gliadina de gluten? ¿Puede cursar con estreñimiento? ¿Irritabilidad y alteraciones de carácter, del carácter son síntomas frecuentes? Sí. ¿El estudio anatomopatológico de la biopsia intestinal no es patognomónica? ¿Respuesta? ¿Sí? ¿Todos? Bien, ¿el daño intestinal se produce por una intolerancia transitoria? No, es definitiva, ¿sí? Una niña de 2 años se ha encontrado bien hasta hace aproximadamente 12 horas, momento en el que empezó un cuadro de letargia, vómitos y episodios de llanto intermitente, con un estado de dolor visible. Eso ya vimos. Respuesta. Un recién nacido con grave distrés respiratorio presenta imágenes aéreas circulares que ocupan el emitórax izquierdo. El diagnóstico más probable, será pulmón poliquístico, malformación adenomatoidea, quiste pulmonar multilocular, hernia diafragmática, agenesia bronquial segmentaria. Recién nacido con grave distrés respiratorio presenta imágenes aéreas circulares. Diagnóstico. ¿Y por qué no puede ser pulmón poliquístico? Malformación adenomatoidea, pulmón o quiste pulmonar multilocular, todas estas también se manifiestan con imágenes aéreas circulares. ¿Pero qué va a determinar el diagnóstico? El distrés respiratorio. Niño con hernia diafragmática se manifiesta con distrés respiratorio inmediatamente por hipoplasia pulmonar. Entonces, todas estas patologías que hemos mencionado también se manifiestan radiológicamente con imágenes circulares aéreas. Pero generalmente estas no presentan manifestación inmediatamente al nacimiento. Muchas de estas incluso pueden ser hallazgos accidentales en las siguientes patologías, en patologías asociadas. Le toman una placa por una neumonía, por un broncoespasmo y se encuentran ustedes con un quiste adenomatoideo. Entonces, ¿qué caracteriza a la hernia diafragmática? El distrés respiratorio. Es una emergencia en etapa neonatal, así como la atresia de Coanas. La atresia de Coanas y la hernia diafragmática son manifestaciones al inicio, inmediatamente nacen y son emergencias y algo que deben resolverse inmediatamente. ¿Sí? ¿Cuál de los siguientes hallazgos histológicos de la biopsia realizada en el caso de megacolon gangliónico es falsa? Ausencia de células ganglionares en los plexos mientéricos y submucosos, hipertrofia muscular del colon proximal. El ganglionismo se localiza en la región recto-simoidea en el 70% de los casos. Aparece una disminución de la actividad colinesterásica con hiperplasia del parasimpático extramural. Entonces, ¿qué va a haber en la enfermedad de Hirschsprung? Obviamente la ganglionosis, ausencia de plexos de Meissner y Auerbach. Va a haber hipoplasia o hiperplasia del simpático. Hay ausencia de las fibras simpáticas y el parasimpático se incrementa. Hiperplasia de las fibras parasimpáticas con incremento de la colinesterasa. ¿Sí? Es propio del paciente con enfermedad de Hirschsprung. Y eso lo pueden determinar patológicamente. Van a encontrar, haciendo su estudio, pueden encontrar, ¿no?, el incremento de las fibras parasimpáticas. La respuesta es la D. Señale, ¿cuál es el criterio diagnóstico de enfermedad celíaca? Mejoría clínica tras la retirada del gluten de la dieta, hallazgos anatomopatológicos de la mucosa intestinal plana, lesión de la mucosa intestinal, mejoría clínica y anatomopatológica tras la dieta
sin gluten y reaparición de la lesión con la provocación. Historia familiar positiva y lesión mucosa. A y B. Señale, ¿cuál es el criterio diagnóstico para el criterio diagnóstico de la enfermedad celíaca? ¿Mejoría clínica tras la retirada del gluten de la dieta? Sí. Hallazgo anatomopatológico de la mucosa intestinal. Lesión de la mucosa intestinal, mejoría clínica anatomopatológica tras la dieta sin gluten y reaparición de la lesión con la provocación. Historia familiar positiva y lesión de la mucosa. Acá tienen que darle la respuesta más cerca o la más completa. ¿La? Sí. Entonces, la C. Hemos mencionado la enfermedad celíaca, la clínica que es importante, el estudio de alguna manera de los anticuerpos y la biopsia. Entonces, ¿cómo comprueban ustedes? Tras la retirada va a haber mejoría clínica, obviamente también patológica. Ustedes hacen un estudio, va a haber ya obviamente la presencia de microvellosidades. Y si ustedes reinician la dieta con gluten, obviamente va a haber deterioro clínico. Va a haber una provocación de la enfermedad. La determinación de anticuerpos antireticulina en el suero tiene valor diagnóstico en los niños ante la sospecha de... Los anticuerpos que solicitan van a ser... ¿Para qué enfermedad? Enfermedad celíaca. Entonces, ¿qué solicitan ustedes? Antiendomicio, antigliadina, y la más específica va a ser la transglutaminasa tisular. Una niña de 9 meses se ha encontrado bien hasta hace aproximadamente 12 horas. Esta ya vimos. ¿Qué? Ya, bien. Bueno, no se van a olvidar de la imaginación. El reflujo gastroesofágico en la infancia es fisiológica hasta los 3 años de edad. Se presenta clínicamente con vómitos, disfagia, retraso de crecimiento, infección respiratoria, broncoespasmo y anemia. Para su diagnóstico, la primera prueba a realizar en la actualidad es la monitorización del pH esofágico en 24 horas. Se debe a un desbalance entre las hormonas intestinales gastrina, colecistoquinina y secretina. En la mayoría de los niños se trata quirúrgicamente con una funda aplicatura según la técnica de Nissen. Entonces, hemos mencionado, reflujo gastroesofágico, ¿es fisiológico hasta los 3 años? Hasta los 3 meses, 3 o 4 meses. Es más, puede haber un incremento o puede manifestarse con mayor severidad entre los 4 y 5 meses. Se presenta clínicamente con vómitos, disfagia, retraso de crecimiento, infección respiratoria, broncoespasmo y anemia. Sí, esto es lo que hace el reflujo. Entonces hagan diagnóstico diferencial siempre al niño con broncoespasmo o diagnóstico o el niño con anemia con reflujo gastroesofágico. Si no hay respuesta al tratamiento que ustedes han instaurado, probablemente el niño tenga reflujo gastroesofágico por microaspiración y traten o manejen en forma paralela al asma. Para su diagnóstico, la primera prueba a realizar será la pHimetría. No, no es la primera prueba, es bastante sensible, pero no es la primera prueba de elección, recuerden siempre. ¿Se debe a un desbalance entre las hormonas intestinales, gastrina, colecistoquinina? ¿Tiene que ver mucho con el reflujo? No, estas hormonas actúan más a nivel biliar. ¿Ya? En la mayoría de los niños se trata quirúrgicamente con la técnica de Nissen. No, es una alternativa si no hay respuesta y que es bastante infrecuente. ¿Sí? La invaginación ileocecal es una malformación congénita de la válvula ileocecal. Es una obstrucción intestinal que se presenta inicialmente en la adolescencia. Su diagnóstico es fundamentalmente mediante una ecografía abdominal. Debe ser tratada quirúrgicamente mediante una laparoscopía. Se presenta clínicamente con dolor abdominal, vómitos y hematemesis. Bien, se presenta clínicamente con dolor abdominal, vómitos y hematemesis. ¿Hay hematemesis? No, ¿qué hay? Hematoquesia. Debe ser tratada quirúrgicamente mediante una laparoscopía. Inicialmente ustedes pueden tratar físicamente. Entonces, esta es la invaginación, es el ingreso de la luz intestinal sobre otra. Entonces, con presión hidrostática o de aire pueden resolver sin ningún problema. Pueden colocar enemas a una altura determinada y empujar la zona invaginada y resolverse rápidamente. Si no hay respuesta al tratamiento con presión de agua y aire,
y el paciente clínicamente no es estable, rápidamente ustedes inician o indican tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico después de esto, ¿ya? Pero el tratamiento quirúrgico no puede esperar mucho tiempo. Si el paciente clínicamente está muy mal, está con signos de shock, hay signos de perforación intestinal, el tratamiento debe ser quirúrgico en forma inmediata. ¿Sí? Bien, se diagnostica fundamentalmente mediante una ecografía. Sí, la imagen típica va a ser en dona. Al igual que, ¿en qué otra patología? Estenosis hipertrófica de píloro. ¿Es una malformación congénita de la válvula ileocecal? ¿Es congénita? No. Se da a partir de los 2-3 meses. Entonces es propia del lactante menor, no del neonato. La primera prueba, no hay una prueba específica para el reflujo, ¿ya? Pueden empezar con una ecografía, pueden hacer un contraste, pueden hacer una gammagrafía, ¿no? Incluso con toma de biopsias, una endoscopía para ver para determinar si es esofagitis o no. No hay una prueba específica con la que ustedes puedan iniciar en reflujo esofágico, ¿ya? Va a depender de la prueba que ustedes tengan a la mano. Entonces la gammagrafía es una de ellas. Podemos empezar con gammagrafía para ese diagnóstico. La endoscopía es otra para determinar si hay o no esofagitis. Muy bien. Entonces, en los niños con reflujo, ustedes recuerden que va a haber un retorno del contenido gástrico del estómago hacia el esófago en forma permanente. Entonces van a hacer ustedes una esofagitis y la manifestación va a ser similar a la de una gastritis o una úlcera, ¿sí? Entonces el sangrado es permanente, el niño termina con anemia. Ustedes hacen un estudio para buscar sangre oculta en ese si sale positivo. ¿Por qué hay broncoespasmo? Hay retorno, hay microaspiración y el niño presenta en forma constante un proceso inflamatorio por la microaspiración. ¿Por qué hay disminución de la ganancia de peso? Obviamente el niño pierde las ganas de tomar, hay Sandifer positivo y rechazo al alimento, no toma. Entonces, todas esas manifestaciones son propias de una enfermedad por reflujo. Vimos lo anterior, ¿no? Ya. La enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito puede estar asociada a una mutación del protoncogen red del cromosoma 10 con una penetrancia incompleta en la mayoría de los casos. Se asocia a una ausencia de las células ganglionares en el plexo de Meissner y de Auerbach del intestino. Se asocia a una ausencia de fibras colinérgicas y adrenérgicas en el segmento intestinal del afecto. No se asocia a un retraso en emisión del meconio en el periodo neonatal. Se asocia en el 70% de los casos con malformaciones cardíacas. La enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito. Respuesta. ¿Se asocia en el 70% a malformaciones cardíacas? No. No se asocia a un retraso en la emisión de meconio en el periodo neonatal. Va a haber, sí, retraso. Y es una forma de hacer, de alguna manera, seguimiento a los pacientes con probable enfermedad de Hirschsprung. Se asocia a una ausencia de las fibras colinérgicas, y adrenérgicas en el segmento intestinal que está afectado. ¿Va a haber ausencia de fibras colinérgicas? No, hay ausencia de las fibras simpáticas, no de las fibras parasimpáticas. Las colinérgicas no, más bien hipertrofia, ¿no?, de las fibras parasimpáticas o colinérgicas. ¿Sí? Bien, se asocia a la ausencia a una ausencia de células ganglionares en el plexo de Meissner de Auerbach. Sí. ¿Ya? Y la penetrancia no es incompleta, es completa en la enfermedad de Hirschsprung. Lactante de 7 meses que desde hace 2 días comienza con febrícula, algún vómito ocasional, y hoy comienza con deposiciones blandas al principio y más tarde se hacen líquidas, incrementándose los vómitos. Es invierno y el niño va a la guardería donde ha habido otros casos similares. ¿Cuál es la etiología más probable de ese caso? Niño de 7 meses con manifestación de vómitos y deposiciones líquidas. ¿Será?
rotavirus. Recuerden siempre, niño que inicia con vómitos, 1 o 2 días y que luego se presenta deposiciones líquidas abundantes, esto es rotavirus. ¿Ya? Es algo característico en rotavirus, se precede de vómitos, ¿no? Salmonella hace más una manifestación sin mucho líquido, puede haber incluso disentería, al igual que el Campylobacter. Algo que caracteriza al Campylobacter que no tiene deposiciones líquidas y abundantes. Es más frecuente en los menores de 1 año, recuerden esto, ¿ya? Pero las deposiciones no son tan líquidas, son escasas y con presencia de moco y sangre, ¿ya? Entonces, algo que también caracteriza al Campylobacter es que no produce muchos síntomas en el niño. El niño puede estar de lo más tranquilo jugando, pero sigue con flujo alto de heces, ¿ya? O con la frecuencia incrementada. Y adenovirus siempre recuerden que está asociado a problema respiratorio alto y problemas gastrointestinales. Adenovirus asociado a problema respiratorio alto, gastrointestinal y también a inyección o conjuntivitis. Si ustedes tienen un paciente con conjuntivitis, respiratorio alto y gastrointestinal, eso es adenovirus. Un lactante o una lactante de 8 meses de vida presenta una historia clínica de estreñimiento crónico que alterna con diarreas malolientes. Se le realiza una manometría no rectal donde se demuestra la ausencia de relajación del esfínter anal interno. ¿Será diagnóstico? Ausencia del esfínter anal interno o relajación, perdón, del esfínter anal interno es enfermedad de Hirschsprung. ¿Sí? La hernia diafragmática congénita es una malformación congénita del diafragma, del árbol bronquial y del tabique interauricular. El tratamiento quirúrgico debe ser realizado en las primeras 24 horas de vida. Se asocia frecuentemente con una comunicación interauricular. La incidencia es más elevada en el lado derecho. La malformación digestiva más frecuente asociada es la malrotación intestinal. Entonces, la hernia diafragmática, el defecto sea básicamente a nivel ¿de qué? Entonces, ¿cómo se produce el defecto en la hernia diafragmática? Es la ausencia de plexo pleuroperitoneal. El plexo pleuroperitoneal más o menos se va a formar o va a cerrar o va a separar la cavidad abdominal de la torácica a más o menos entre la 10ª y la 16 semanas. Es en ese momento donde se cierra. Y se inicia este cierre en el lado derecho y termina en el lado izquierdo. De ahí la frecuencia de la hernia, que es más en el lado izquierdo, porque termina de cerrarse en el lado derecho y se olvida de cerrarse en el lado izquierdo. Por eso es más frecuente en el lado izquierdo que el derecho. Entonces la hernia es la hernia diafragmática de Boda-Leck, ¿no? Muy bien, más frecuente en el lado izquierdo. El tratamiento quirúrgico no puede ser en forma inmediata, tienen que estabilizar al paciente antes, estabilicen al paciente, disminuyan el riesgo de hipoplasia pulmonar, disminuyan el riesgo de hipertensión pulmonar. Una vez esté estabilizado el paciente, recién inician el tratamiento quirúrgico. ¿Se asocia frecuentemente con comunicación interauricular? No. ¿La incidencia es más elevada en el lado derecho? No, es menos frecuente y es más en el lado izquierdo. Algo muy importante, la malformación asociada a la hernia diafragmática es la malrotación intestinal. Siempre. Entonces, quirúrgicamente, no solo se debe resolver la hernia diafragmática, sino verificar que no haya malrotación intestinal y si hay resolver la malrotación intestinal y de paso le quitan el apéndice. Entonces, todo eso se debe resolver en un mismo acto quirúrgico. La malrotación intestinal es la malformación más frecuente. La estenosis hipertrófica de píloro se asocia con una alcalosis metabólica hiperclorémica e hipocaliémica. Es una malformación congénita del lactante que cursa con vómitos biliosos. El tratamiento de elección es la dilatación endoscópica de píloro. El 50% de los casos coexiste con hiperbilirubinemia. La pilorotomía extramucosa es la técnica de elección. Respuesta. La E. ¿Sí? ¿Todos? ¿Va a haber ictericia en el paciente con estenosis hipertrófica de píloro? ¿Hay ictericia? Sí, recuerden siempre, va a haber ictericia. Si ustedes recuerdan, la fisiopatogenia de ictericia es la éstasis, la disminución, la falta de movimiento, la falta de peristaltismo. Obviamente, si no llega leche al duodeno y no llega al intestino, vamos a tener que se incrementa el circuito enterohepático, se conjuga
más rápidamente y regresa otra vez produciendo ictericia, un 5 a 10%, no en un 50%. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas al divertículo de Meckel es incorrecta? En algunos casos presenta mucosa ectópica gástrica, es un vestigio del conducto onfalomesentérico, es un divertículo falso, pues su pared carece de túnica muscular, se localiza en el ilion casi siempre a menos de 1 metro de la válvula cecal, su complicación más frecuente es la hemorragia. Bien, el divertículo de Meckel, recuerden siempre, es la principal malformación gastrointestinal en general, ¿verdad? Casi el 2% de todas las personas con malformaciones intestinales son divertículo o tienen divertículo de Meckel. Y de estas, solo un 4% hace sintomatología. Y la manifestación clínica va a ser hematoquesia, sangrado, rectorragia. La manifestación es indolora. La única manifestación que ustedes van a ver es sangrado. No hay otra manifestación. De ahí, que todo niño por debajo de 5 años con rectorragia, lo primero que van a pensar es en Meckel, divertículo de Meckel. ¿Sí? Y para eso hacen una gamografía y van a poder identificar, obviamente, la mucosa ectópica que es gástrica o pancreática. En algunos casos presenta mucosa ectópica gástrica, es un vestigio del conducto onfalomesentérico, es un divertículo falso, pues su pared carece de túnica muscular, se localiza en el ilion, casi siempre a menos de 1 metro de la válvula, sí, se localiza a 50 centímetros, 60 centímetros. ¿Su complicación más frecuente es la hemorragia? Sí. Y recuerden, no es dolorosa. La técnica quirúrgica para el tratamiento de megacolon agangliónico en el niño consiste fundamentalmente en resecar una mínima parte del colon, realizar la aplicatura colorectal, hacer una colostomía proximal, hacer dilataciones periódicas, realizar una resección total del segmento gangliónico. ¿Sí? Saquen todo lo que nos sirve. Falta del desarrollo en el la falta de desarrollo del neuroblasto en el embrión y el feto da lugar a la ausencia de plexos entéricos de Meissner y Auerbach. Hallazgos histológicos que están presentes en uno de estos procesos. ¿Cuál? En la enfermedad de Hirschsprung o megacolon agangliónico. ¿Cuál de las siguientes características es más frecuente y peculiar de los vómitos por reflujo gastroesofágico? Asociación con ferropenia, relación con la ingesta, repercusión sobre el crecimiento, comienza en la etapa neonatal y mejora con la edad, asociación con síntomas de broncoconstricción. Respuesta. Los vómitos. Hemos hablado que los vómitos se inician en la etapa neonatal y mejoran con la edad. Si estamos hablando específicamente del vómito. ¿Sí? Recuerden siempre, la manifestación de reflujo mejora con la edad. Cuanto más grande es el niño, menos síntomas. Y obviamente los síntomas más frecuentes van a ser los vómitos. ¿Sí? Niño de 14 meses acude a la consulta con sintomatología digestiva crónica acompañada de hipocrecimiento marcado, menor percentil 10. Existe desnutrición, hipotonía muscular y una llamativa distensión abdominal. Entre los diagnósticos que se citan, ¿cuál considera el más probable? Enfermedad celíaca no tratada, intolerancia a las proteínas de las vacunas, alergia a la caseína, deficiencia primaria de la lactasa o gastroenteritis por rotavirus. Enfermedad celíaca, ¿sí? Entonces, todas esas otras enfermedades también pueden producir de alguna manera distensión en el crecimiento. Puede haber alteración en el crecimiento, así como la alergia a la proteína de leche de vaca o la intolerancia a la caseína, o la alergia, perdón, a la caseína, también la intolerancia a la lactosa, pero no hace manifestación como la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung tiene manifestación propia de un niño con desnutrición crónica, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes pruebas complementarias tiene más sensibilidad para el reflujo gastroesofágico? Respuesta, ya deben saber, pH-metría, 24 horas. ¿Sí? ¿Cuál es la patología más frecuente de hipertensión portal en la infancia?
la angiodisplasias portales. Recuerden siempre esto. Las angiodisplasias portales son causa frecuente de hipertensión portal en la infancia. Quirúrgico. Niña de 2 años que padece un reflujo vesicoureteral grado 4, diagnosticado por cisturografía miccional durante su primer episodio de infección urinaria. Usted desea realizar una gamografía renal para investigar cicatrices renales. ¿Cuánto tiempo después de la infección urinaria esperaría ver signos iniciales de cicatrización? 2 a 3 semanas, 1 a 12 meses, 4 a 5 meses, 7 a 8 meses, 11 a 12 meses. Bien, recuerden siempre, no es frecuente las infecciones recurrentes. Hemos mencionado que las infecciones urinarias es más frecuente en la niña que en el niño. Pero si hay una infección recurrente, estamos hablando de 2 episodios o 3 episodios al año y hablamos de infección recurrente. Entonces es el motivo de estudiar y buscar la causa de esta infección. Lo más frecuente es reflujo vesicoureteral. Más aún si es varón, no pueden esperar que haya recurrencia. Todo niño con infección urinaria debe hacerse estudio y buscar malformaciones a nivel genito-urinaria. Para eso ustedes empiezan o inician el estudio con ecografías, ver si hay algún tipo de malformación a nivel renal o vías urinarias. Si no encuentran nada en la ecografía, el siguiente paso es hacer la urocistografía para descartar reflujo vesicoureteral. Y ustedes van a determinar con esta el grado de reflujo. Clasificamos en 5, ¿no? Entonces, 1 y 2 no tienen mayor manifestación clínica, se resuelve en forma espontánea. A la 3, 4 y 5 va a haber dilatación, incluso tortuosidad del uréter. Entonces, en esos casos sí está indicado el tratamiento quirúrgico. En el 1 y 2 ese es conducta expectante y si hay necesidad damos tratamiento de forma profiláctica. Bien, entonces cada infección que presente el niño produce lesión. Recuerden siempre, cada infección hay lesión y la manifestación va a ser una cicatriz renal que se da generalmente o se evidencia generalmente después de 4 o 5 meses. Entonces, para eso ustedes harán una gamografía. Entonces, la gamografía es el estudio para determinar cicatrices renales después de 4 a 5 meses. Posterior a esto, podrán realizar ustedes un estudio de función renal. Será el renograma, para ver cómo está la función renal o la filtración glomerular. Entonces, la respuesta será la C. Un niño de 10 años se presenta en el servicio de urgencias con dolor inguinal y escrotal intenso, que comenzó en forma brusca después de un partido de fútbol. El niño está afectado y se observa tumefacción y dolor en el hemiescroto derecho. No se detecta reflejo cremasteriano y el testículo derecho está elevado y rotado. ¿Cuál de los siguientes tratamientos considera usted que es el adecuado para ese paciente? Administración de líquidos antibióticos por vía endovenosa, tratamiento con analgésicos ambulatorios, ecografía doble de urgencia, ingreso hospitalario para su observación clínica y exploración quirúrgica inmediata. ¿Diagnóstico? Bien, el diagnóstico es una torsión testicular. Deben hacer diagnóstico diferencial: torsión testicular, torsión del apéndice testicular y apendicitis, epidimitis. Entonces, es fácil de alguna manera hacer diagnóstico diferencial entre los tres. Recuerden, la torsión testicular, que es más frecuente, sea en el grupo etario de niños mayores de 10 a 12 años, niños casi púberes o adolescentes. Generalmente es por traumatismo la causa de la torsión testicular. Y la manifestación clínica obviamente es dolor intenso, con tumefacción de la zona afectada. Y algo que caracteriza es la rapidez que ustedes, esa patología, es la rapidez en la que ustedes deben actuar. Entonces, si ustedes se demoran mucho tiempo y si pasadas 6 horas no han hecho nada, lo más probable es que termine un infarto testicular con atrofia testicular. Es por eso que la principal causa de atrofia testicular en el infante es torsión testicular, ¿ya? Entonces, para eso ustedes hacen una ecografía Doppler y el tratamiento es quirúrgico en forma inmediata. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes tratamientos considera usted el más adecuado? El tratamiento. Tratamiento quirúrgico inmediato. Ya no les está pidiendo el estudio, sino el tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Será el tratamiento quirúrgico inmediato. En la torsión testicular, la torsión del apéndice testicular, el grupo etario más comprometido es entre los 2 años y los
10 años, 10 a 12 años, es mucho más pequeñito. En la torsión testicular, el reflejo cremasteriano está presente o ausente. Está ausente. En la torsión testicular, del apéndice testicular, que son más chiquititos, el reflejo cremasteriano está presente, no se ve afectado. Y algo que caracteriza a la torsión testicular, la torsión del apéndice testicular, es la coloración azulada del testículo que se ve afectado. Hay una coloración azulada. Ambos producen dolor, obviamente. Y el tratamiento en la torsión del apéndice testicular es antiinflamatorios. Ustedes observan y es antiinflamatorios. Si existe duda entre si es una torsión testicular o una torsión del apéndice testicular, el tratamiento debe ser igual quirúrgico, ante la duda. En la epididimitis generalmente se da un grupo etario mucho más grande, son adolescentes y está relacionado obviamente a infecciones por transmisión sexual. Entonces, la manifestación clínica va a ser fiebre, que no se presente en ninguna de esas dos, ni en la torsión ni del apéndice testicular, y obviamente lo que caracteriza también es la presencia de un examen de orina patológico. Y el tratamiento es antibióticos. ¿Sí? Entonces recordamos, en pequeñitos de 2 a 10 años será torsión del apéndice testicular. De 10 años o por encima de 10 años, 12 años será torsión testicular. Y en niños más grandes y en jóvenes, epididimitis. El manejo en la torsión del apéndice testicular será antiinflamatorios. El manejo en la torsión testicular, quirúrgico inmediato, antes de las 6 horas. Y en la epididimitis, tratamiento antibiótico. La causa más frecuente de enfermedad pulmonar crónica en la infancia es FQ. Recuerden. Ante la sospecha de que un niño padece fibrosis quística de páncreas, ¿cuál es la primera prueba diagnóstica a realizar? Test de sudor. ¿Cuál de los siguientes datos de laboratorio no se asocia con una diarrea crónica debido a la mala absorción de hidratos de carbono? ¿Cuál de los siguientes datos de laboratorio no se asocian a una intolerancia a la lactosa? ¿Está? Esteatorrea, que se vea la mala absorción por mala absorción de grasa. ¿Sí?